Ecuador, Juan Acurio, presidente del directorio de hemodiálisis, ha revelado la crítica situación que enfrentan las clínicas dializadoras en el país. En una declaración impactante, Acurio señaló que actualmente las clínicas se prestan insumos médicos, entre ellas para poder seguir realizando los tratamientos de diálisis. Esta cooperación desesperada subraya la gravedad de la falta de recursos, ya que los 100 millones que el gobierno desembolsó para el pago a los prestadores de servicios externos no llegaron a las clínicas dializadoras, según denunció Acurio. Vamos a ver. Abogado Juan Acurio, representante de la unidad de hemodiálisis de varias provincias, Río Santo Domingo, Azuay, Guayas y Tungurahua. ¿Cuál es la solución actual una vez que el gobierno decidió, entiendo, hacer un abono a la deuda? Bueno, nosotros representamos a las clínicas dializadoras. Muy aparte de lo que ya se ha pronunciado acerca de Solta, nosotros estamos a la espera de lo que el 28 de junio el gobierno nacional anunció, y esto era transferir 100 millones de dólares para el pago a los prestadores externos de salud, lo que hasta el día de hoy no ha pasado. Al día de hoy, con nuestras unidades de hemodiálisis que representan y atienden a más de 5.000 pacientes, la deuda asciende a $25.500.000, 13 meses de servicio desde junio del 2023. Seguimos atendiendo al día de hoy. Algunas clínicas inclusive han bajado las diálisis, ya no están haciendo 3 sino 2 diálisis por la falta de insumos. Es totalmente penoso el viacrucis a que se está llevando a los pacientes de hemodiálisis, porque de no superarse esta situación hasta este mes no va a haber insumos para poderlos realizar. Y nosotros, que somos aliados de la red de salud pública, debido a que no se cuenta con la capacidad de realizar a todos los pacientes, ¿dónde se van a realizar? Se nos está condenando a morir lastimosamente. ¿Cuántos pacientes están en riesgo? 5.000 pacientes con nosotros, 5.000 pacientes con insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿cuál es el riesgo que ustedes han asumido? El pago. Mira, aquí hay dos escenarios. El Ministerio de Salud Pública nos ha dicho que está esperando que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos para poder pagar. Está auditado desde el mes de mayo del 2023 hasta febrero del 2024, es decir, listo para pagar. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que no paga porque el Ministerio de Finanzas no transfiere recursos. Eso es lo que funciona el Ministerio de Salud. El IES, que tiene autonomía de poder pagar el derecho que tienen los pacientes de seguirse realizando, no cancela porque dice que esta innovativa, que era la empresa que auditaba, actualmente ya ellos cortaron el contrato con esta empresa. Significa que los informes que enviamos de la atención a los pacientes se siguen acumulando en la oficina del IES y no hay quien los audite. Hasta el día que el IES contrate una nueva empresa, señores, por favor. Cuando el IES va a contratar una nueva empresa, significa que hasta ese día que llegue un proceso precontractual y contractual en el CERCOF, ¿qué hacemos con los pacientes nosotros para seguirnos atendiendo? ¿Y qué hacemos nosotros con los informes que seguimos enviando y no son auditados? Al día de ayer recibí una llamada de alguna clínica. Están queriéndome enviar más pacientes en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué hacemos? Reciban. Nosotros no podemos ser inhumanos. Nosotros tenemos que atender al paciente. Un paciente que está luchando, no puede pararse, tiene que dializarse porque iba a morir. Imagínense ustedes, si nosotros decimos no atiendo al paciente porque no me pagan, voy a condenar a morir al paciente, y eso no es el objetivo. Pero si no tienen insumos. Pero la situación se agrava más cuando, con una deuda acumulada de alrededor de 25 millones desde junio de 2023, lo que ha puesto a las clínicas al borde de la paralización de sus servicios, parece que hicieran caso omiso. Acurio advirtió que si no se resuelve este problema financiero, las clínicas no podrán seguir ofreciendo tratamientos de diálisis hasta el 24 de julio. Esta crisis amenaza la continuidad del tratamiento vital para muchos pacientes, resaltando la urgente necesidad de una solución efectiva y rápida por parte del gobierno y las autoridades de salud. Qué terrible situación la que estamos viviendo. Y este gobierno sigue mintiendo. Así de simple. Sigue mintiendo. En resumido, les voy a comentar qué es lo que está pasando y cómo el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que deberían velar por el cumplimiento de que su tratamiento se garantice,
no está pasando. En la actualidad, la deuda del Ministerio de Salud Pública a las dializadoras es de 13 meses de servicio, desde junio del 2023 hasta la actualidad. Es decir, 13 meses ininterrumpidos de servicio que al día de hoy el Ministerio de Salud Pública no lo cancela. Similar situación pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que a la actualidad, con el mes de julio, que se sigue dializando el personal en nuestras clínicas, debe 13 meses de servicio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se cancela ese servicio? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Lamentablemente, el IES depende o dependía de una empresa llamada ESPE Innovativa. Esta empresa tenía o tiene que auditar los informes de los pacientes que se dializan y que las unidades de hemodiálisis remiten al IES. Al día de hoy, esta empresa ya no trabaja con el IES, es decir, todos los informes se siguen acumulando en los escritorios del IES, esperando la atención del pago del servicio que se sigue brindando. Nos hemos reunido con personal del IES, me reuní con el personal del IES en Guayas. Nos dijo que si no teníamos nosotros la capacidad de atender por la falta de pago, que teníamos dos opciones: cerrar las clínicas o demandar al IES. Y se los doy con nombre y apellido. Ingeniero Javier Torres Cabanilla se llama, el funcionario del IES. Así nos dijo, es decir, quiere que cerremos las puertas de las unidades de hemodiálisis y que les digamos a más de 5.000 pacientes, ¿sabe qué? No se va a dializar, váyase a su casa, porque no nos paga el IES y el MSP. Eso no podemos hacer, señores asambleístas, y recurrimos ante ustedes, porque somos esa herramienta del paciente que el día de hoy quiso estar presente aquí, que una parte está ahí arriba, de pacientes, de trabajadores, de médicos, de auxiliares de enfermería, de enfermeros, que tienen 5 o 6 meses que no reciben su sueldo y que aún así siguen trabajando, porque saben que no dializar a un paciente es condenarlo a morir. Un paciente que no se dializa 1 o 2 ocasiones, al tercer día, señoras y señores, está hinchado, no puede pararse, porque es un paciente que no puede orinar, es un paciente que no puede desintoxicar su cuerpo por sí solo, y aquí hay doctores que son asambleístas y me podrán dar la razón. Recurrimos ante ustedes, señores asambleístas, para este llamado de auxilio, que ustedes nos brinden la atención como fiscalizadores que legal y constitucionalmente están constituidos, puedan solicitar la información necesaria al IES y al MSP y le pregunten por qué razón no pagan, qué es lo que están esperando de nosotros, si nosotros hemos entregado absolutamente todos los informes, toda la atención al día de hoy se sigue brindando, nuestras clínicas el día de hoy siguen atendiendo a los pacientes. ¿Y qué pasa? No nos pagan y dicen que no nos van a pagar porque no hay recursos. Cuando nos reunimos la primera ocasión con personal del MSP, nos indicaron que nos pagaban cuando el IVA pase del 12 al 15, ya pasó, no nos pagaron. Luego que nos pagaban cuando el FMI desembolse 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares que iban a llegar, no nos pagaron. Ya no hay más pretextos. Discúlpeme un segundito. Señora asambleísta, le ruego por favor, está interviniendo el representante de las dializadoras, representa el 50% de los pacientes que son atendidos en el país. Les ruego, por favor, prestemos atención, esto es muy importante. Continúe, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores, no hemos recibido pago y esto no se trata de atacar a X o Y autoridad, que quede muy claro, pero si no salimos a defender nosotros, como ya lo defendimos en las calles hace 2 semanas y como estamos dispuestos a volver a salir a las calles, si no defendemos nosotros los derechos de nuestros pacientes, porque los sentimos de nosotros, somos una familia para ellos, los atendemos todos los días 3 veces por semana, se dializa 12 veces a la semana un paciente. Si nosotros no los defendemos, señores asambleístas, créanme, ellos van a morir. Y van a morir en el más cruel anonimato y sabiendo las autoridades de salud que el no pago de ese servicio significó la muerte del paciente. Espero, por favor se los pido a ustedes, señor presidente, señores asambleístas y demás,
que se conduelan del paciente de hemodiálisis, que se conduelan del trabajador de las unidades de hemodiálisis, que tiene una familia, que no ha podido al día de hoy ni siquiera comprarle los útiles escolares a sus hijos porque no cobra su sueldo. Pero eso no les conduele a las autoridades de salud. Siguen iguales sin inmutarse. Han aplicado una política, pero totalmente de desprecio al paciente renal. No a las dializadoras, señores, porque aquí no estamos peleando por X o Y dializadora, no. Se ha aplicado una política de marginación al paciente renal. Ese paciente que el día de hoy, a través de las redes, tal vez está viendo esta intervención, que hubiese querido estar aquí, pero no tiene las facultades que posiblemente tengamos nosotros de estar luchando por el derecho de estos pacientes. Y lo seguiremos haciendo hasta que se pague, no el total de la deuda. Somos conscientes que el gobierno atraviesa una gran crisis, pero por lo menos que exista la voluntad de pago, que exista la voluntad de preocupación del paciente. Pero hasta la actualidad no pasa eso. ¿Qué nos da a pensar a nosotros? Que lastimosamente el paciente renal no les interesa. Y eso es totalmente penoso, nos llena de tristeza, señores asambleístas, y les vuelvo a repetir, solo a nosotros, en lo que les acabo de decir de los pacientes que atendemos y las unidades hemodializadoras, el IES nos adeuda $10.582.000 y el MSP $25.259.000. ¿Pero por qué es tanto? Porque no pagan, señores, porque la deuda se sigue acumulando mes tras mes y tras mes. A pesar de eso, la atención se sigue brindando. Y ustedes pueden, con cualquier autoridad de salud de cualquier provincia del país, averiguarlo, la atención ha sido ininterrumpida para nuestros pacientes. Asimismo, solicitamos el compromiso y la obligación de las autoridades de pagar lo que el paciente renal merece. Su servicio, su tratamiento. Es una persona con enfermedad catastrófica que debe tener atención prioritaria de todos los funcionarios públicos de este país. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.